Bueno, se acerca una nueva fiesta de los niños, el Día Internacional del Niño, el domingo que viene. Queremos abordar el tema porque esto está significando mucha reflexión respecto a las conductas y al poder de influencia de los niños. Tradicionalmente se espera que los padres sean los que controlen, ¿no es así?, y se hagan responsables de las decisiones de sus hijos. Pero el poder muchas veces no radica tanto en los padres, o al menos se ve contrarrestado y contrabalanceado por la influencia o los espacios de influencia y de poder que logran los niños. Estamos hablando de decisiones de vida, de consumo, hábitos, por ejemplo, de compra, consumos de internet, que es el tema del momento, y es lo que se abocó a estudiar un gran proyecto internacional con un gran ente que es el Worldwide Independent Network of Market Research. Esta es una organización mundial independiente de investigaciones de mercado. Se anclaron ellos con 75 socios de esta gran cadena, entre otros Activa Research en Chile, para una encuesta internacional muy grande, muy masiva, que arrojó luces respecto de las esferas de influencia y los espacios de poder que están consiguiendo los niños. Nada más ad hoc para el día que viene. Estamos con Catalina Carreño, vocera de Activa Research, aquí en el estudio. Bienvenida, Catalina. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Catalina? Catalina, cuando yo veo este estudio, me entiendo por qué, por ejemplo, los supermercados ponen a la entradita ahí de las cajas, a la altura de los niños, ¿sí o no, Mauricio? Claro. Ponen todas estas góndolas chiquititas, bajitas, para que ellos vayan a lo que aquí revela el estudio. Es decir, acá se señala que los niños de 10 a 13 años ejercen un poder más directo que sus contrapartes más jóvenes y pueden influir en decisiones sobre qué comer o beber. Esta es una de las conclusiones, ¿verdad? Sí, absolutamente. Bueno, este es un estudio desarrollado por Activa Research acá en Chile, que precisamente levanta un poco las percepciones de los padres respecto de cuál es el nivel o grado de influencia de los niños en la toma de decisiones del hogar, ¿ya? Y uno de los principales hallazgos tiene que ver con que primero hay un síntoma de un poder indirecto, que puede ser un poco más sutil, que no se da como tan evidente. No, si son muy vivos. Pero en el fondo están ejerciendo ahí un poder de influencia importante, pero también hay un poder directo. O sea, que el niño elige y toma la decisión de la marca o del tipo de producto que quiere consumir. Me gustaría tener una noción, Catalina, de las dimensiones de este estudio, porque decía yo, esto es internacional, porque eso también nos va a permitir sacar conclusiones de cuánto nos parecemos en esos aspectos en Chile respecto a otros países, pares o países distintos. Exactamente, sí. ¿Cuánta gente se entrevistó? ¿Se entrevistó a padres y a niños? ¿Solo a padres? ¿Cómo fue? Mira, esto fue un estudio que se llevó a nivel de continente americano. Fueron casi 5.000 entrevistas a padres de niños entre 3 y 13 años. Y ahí nosotros analizamos la información entre los padres de los niños más pequeños, entre 3 y 9 años, y entre 10 y 13 años. Porque hay ahí estamos hablando de niños, no de adolescentes. No, son niños. Y de ahí la relevancia de los resultados, que uno esperaría que el poder de influencia fuese más bajo, pero observamos que niños entre 3 y 9 años influyen de una manera muy importante. ¿Y en Chile parecido a Argentina o a México o a Estados Unidos? Mira, Chile tiene la particularidad de tener un desempeño en general por sobre de varios de los indicadores, que se explica mucho por el nivel de acceso a internet que tienen los niños chilenos. O sea, por sobre que los demás países, porque los niños tienen más poder en Chile que en otros países. Exactamente. Vemos que en ciertas categorías los niños chilenos tienen un alto poder de decisión que va muy relacionado con el nivel de acceso a la información e internet que porque aquí tenemos la mejor tasa de conectividad de América Latina de partida. Fíjate que me está soplando acá Leonardo Nores, nuestro compañero, porque él tiene una niñita chiquitita y me dice que el gran tema para los padres hoy día es, por ejemplo, cuando los niños se meten a YouTube y aparecen estas promociones o cómo abrir ciertos tipos de juguetes o juguetes que ni siquiera existen en Chile, y van generando en ellos unboxing. Claro, y van generando en ellos altas expectativas. ¿Qué es lo que te puede mostrar este estudio y también cómo enfrentar eso, no? Mira, en el caso de los niños chilenos, un 89% tiene acceso a estos videos de YouTube que muestran este tipo de publicidad y de juguete, y aparece que son uno de los principales influenciadores de por qué quieren ese artículo o ese producto. De hecho, cuando uno lo compara con la recomendación de los papás, o sea, no, mira, sabes que yo te recomiendo que compremos esta otra cosa, es baja significativamente. O sea, ya la influencia de los padres está en torno a un 57% versus la influencia de los youtubers, por ejemplo, que está en torno a un 75%. Entonces, fíjate la brecha. Influencia de los padres versus los youtubers
sobre el niño. Exactamente, Ya. exactamente. No, papá, ¿sabes qué? Yo prefiero comprar esto porque lo vi en YouTube. O sea, tienen en un argumentos canal. de información, manejan Exactamente, información. Absolutamente, sí. Catalina, y esto uno se pregunta cómo se traduce o cómo se ve a la luz de las diferencias socioeconómicas, porque en Chile hay una brecha digital, pero que en una de esas es menor que la brecha digital de Brasil, donde los niños de más vulnerables no tienen acceso a Internet como sí lo tienen en Chile, incluso niños de segmentos socioeconómicos bajos. Pero igual hay una brecha, supongo. ¿Se ve una distinta realidad según segmento? Un dato súper relevante es que en el caso de los niños, nosotros observamos que la brecha a nivel de grupo socioeconómico es muy pequeña cuando yo lo comparo con los niños de otros países. Es decir, nosotros hubiésemos esperado que a lo mejor los segmentos medios altos, la penetración o el acceso hubiese sido más alto. Y no están así. Y no es tan así. O sea, hay una cierta homogeneidad en el acceso. O sea, mira, y eso tendrá que ver con que, estoy especulando, tendrá que ver con que en Chile, en ese sentido, los niños vienen con una mucho menor brecha digital también y de acceso a información, incluso en una menor brecha digital que la brecha digital que sí hay entre los adultos, porque los adultos de los niños sectores más vulnerables tienen menos acceso a contraargumentarle a los niños de pronto. Sí, lo que pasa en el estudio es que se observa que los niños tienen acceso a Internet no solo a través de un celular móvil propio, sino que también lo comparten o, por ejemplo, si un amigo tiene acceso a Internet, trata en el fondo de compartir con ese amigo para poder tener algún espacio de interacción a través de Internet. Por lo tanto, ellos buscan los caminos para poder tener este acceso. Se las arreglan para eso y para tener la información, en definitiva. Exactamente. Conversamos hasta ahora con Catalina Carreño, ella es vocera de Activa Research a propósito de este estudio, los niños en el mundo actual. Estoy viendo resultados porque como esto, digamos, es para América, lo que incluye Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Oye, en México pareciera ser que la dictadura de los niños es total. O sea, es que para que hagamos una comparación, por ejemplo, ¿quién decide? Aquí se dice en el ítem cuando decide el hijo o hija. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si en general en temas como entretenimiento, qué sé yo, los dulces, chocolates que comprar, los yogur, la ropa, las bebidas, el comer afuera, comer comida rápida, artículos escolares, etcétera, etcétera, si los rangos así van entre los 14 y los 17, en México todos esos ítems se disparan por sobre 40%. Pero a ver, ¿qué es esto? No, yo sé que a lo mejor la gente va a decir, ¿qué me importa a mí México? Pero a mí me llama la atención en comparación con el resto del mundo, ¿no? O sea, del resto de la región, quiero decir. Es algo que pasa en México, que la decisión y el poder ya está mucho más arraigado en los niños. Hoy en día en el resto de los países del continente se observa que es más bien compartida, o sea, está como en tránsito hacia que sea más asignado a los niños en sí. Pero tiene que ver con el acceso a la tecnología también. También tiene que ver con el acceso a la tecnología, pero también hay un análisis importante que hacer, que en general en todas las categorías pasa este fenómeno de que hay alta influencia de los niños, pero en los países como Estados Unidos y Canadá hay un corte importante en el tema de... los padres, acá lo estoy mirando. Sí, o sea, perdona que te interrumpa, Carolina, pero cuando se habla de cuando deciden... No, acá dice, deciden ambos, que es interesante cómo se dispara, es que eso me habla también de una forma de educar diferente, ¿no? Canadá y Estados Unidos comparten rangos por sobre el 50%. Y eso es interesante también, a ver. Sí, ¿cómo eso que deciden ambos? Exactamente. Ahí es lo que se denomina un poco como poder indirecto, o sea, donde el niño ya está en el fondo influyendo de cierta manera, pero el padre sigue siendo el responsable. Y en la mayoría de las categorías de productos que nosotros estamos evaluando, existe este fenómeno de hay una alta preponderancia. Pero si ustedes se fijan en el ítem de electrónicos, eso baja significativamente en países como Estados Unidos y Canadá. O sea, ahí los padres dicen, aquí lo que cachan son los niños. No, de hecho es al revés. Al revés. Estados Unidos y Canadá es donde los padres dicen, no, por el momento acá la decisión es mía, va a tener un componente alto de mi recomendación. Qué interesante, porque habla de control parental, pues. Exactamente, claro. Y eso no pasa en el resto de los países, claro. Cuando en el fondo ya hay una conciencia que además es política sobre eso. Exactamente. Ya. Catalina, hay un tema que es interesante, ya que estamos hablando de tipos de compras o de decisiones según rubro. Ahí también hay programas distintos, porque una cosa es comprar, por ejemplo, gadgets electrónicos, otra diferente es comprar juguetes de frentón, que no sé, ahí uno podría entender que el niño sea el que elija,
Pero otra, por ejemplo, son los artículos escolares. ¿Cómo se van viendo ahí? ¿En qué sectores son más potentes los niños y más potentes los padres? Sí, bueno, ahí observamos varias diferencias a nivel de países, pero sí en el caso de Chile observamos que es una decisión que tiene alta influencia por parte de los niños, pero muy también de la mano de qué es lo que quieren ellos. O sea, también hay un fuerte componente de influencia. ¿Ya? Pero también va de la mano con este acceso a información de cuáles son los monitos que están más de moda, o qué es lo que se está hablando más en redes sociales, o qué es lo que los compañeros o amigos también están comprando al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Y dónde hay más poder de los niños, por ejemplo? ¿En cosas de colegio, en comida, en el supermercado, sí, en juguete? Mira, más poder de los niños se observa, por ejemplo, en categorías como entretenimiento, que también es un poder más indirecto que directo, pero sí influencia mucho en esas categorías. También observamos en categorías asociadas a consumo, de, por ejemplo, yogurt, chocolate, galletas, todo ese tipo de elementos. Y también, por ejemplo, cuando los niños salen a comer con sus familias, si bien puede ser en restaurantes o en lugares de comida rápida, también observamos que hay ahí un componente importante de influencia. Hay cosas, por ejemplo, como la ropa, donde está bien repartido. Miti mota más o menos lo que deciden los niños versus los padres. Y hay un alto componente en que ambos deciden, que esa es otra alternativa. Ajá, exactamente, que ese es el poder indirecto que yo les comento. Pero ahí varía mucho por la edad del niño. Ese dato salta significativamente cuando estudiamos a niños entre 10 y 13 años, donde ahí el poder es mucho más claro. Estamos conversando con Catalina Carreño, vocera de Activa Research. Catalina, a propósito de este estudio también, fíjate que uno va viendo que cada vez más en la educación preescolar y escolar, lo que se está haciendo, lo que se hace mucho en la educación de los países desarrollados, y es darle y dotar al niño de autonomía en su decisión, desde muy chiquititos, por ejemplo, desde los llamados playgroup, qué sé yo, hasta más hacia adelante, los pre-kinder, kinder, en fin. Y ese empoderamiento incluso los lleva, por ejemplo, me contaban, hasta decidir qué taller quieren tomar. Pero esa decisión y esa autonomía también aplica en este caso. Entonces ahí la pregunta es, de acuerdo a lo que ustedes pueden investigar, ¿qué rol tienen que jugar los padres que tienen un rol tutelar súper importante, ¿no?, en esa primera etapa? Mira, del estudio se desprende que los padres sienten que hoy día las decisiones se tienen que tomar de manera un poco más conjunta, como en beneficio de que el niño empiece a adquirir confianza en sí mismo y en las decisiones que va tomando, porque finalmente esto es una decisión acompañada por un periodo, ¿ya? El que paga sigue siendo el padre al final. Exactamente. Padres, el 30% de los papás confía en la decisión que va a tomar el niño. Y cuando nosotros estudiamos a papás que tienen niños entre 10 y 13 años, ese dato aumenta un 50%. ¿Ya? Entonces, el 50% de los padres dice que, ¿sabes qué? Yo creo que la decisión que va a tomar mi hijo está en la línea que yo creo que también es correcta. Por lo tanto, a medida que ese porcentaje se empieza a fortalecer y a ser más sólido, las decisiones lentamente también empiezan a aumentar sus alcances. Hay mayor confluencia de decisiones y... Exactamente. Ahora, Catalina, hay una cuestión interesante. Uno diría que hace pocos años, entonces, la principal influencia de este poder de los niños estaba en la publicidad, especialmente en la televisión abierta. Hoy en día, con el escasísimo consumo de televisión abierta, hay cada vez menor de niños, pero consumo sí de redes, de información directa, información que eligen. ¿Qué mensaje hay aquí para, por ejemplo, de la publicidad, las agencias de publicidad, los avisadores? Mira, porque me imagino que ustedes hacen estudios de mercado, me imagino que trabajan mucho con las empresas, les nutren de información de mercado, de opinión pública, de consumo a los productores, a los comerciantes. Sí, hoy día los niños tienen la característica de recibir muchas fuentes distintas de información y tener la capacidad de discriminar un poco de acuerdo a lo que sus pares también están conversando. ¿Ya? Entonces, ahí las redes sociales juegan un rol muy relevante. De hecho, aparecen como uno de los principales influenciadores. Y también los influencers también aparecen como un elemento clave en el proceso de decisión y toma de información de los niños. Ahí lo que no se discrimina, yo creo todavía como lecciones, ojo papás, y uno mismo a veces como consumidor que se ilustra en YouTube, por ejemplo, para ver unboxings y reviews de productos que uno compra. Ojo, porque no se está distinguiendo claramente entre los influencers pagados por los que están vendiendo y influencers que tienen sus propios canales y que opinan con autonomía. El estudio habla de ese tema especialmente, de cómo en el fondo se ejerce un control sobre el contenido que está viendo el niño. Y ahí Chile tiene todavía un espacio muy importante, una brecha que resolver. Es decir, todavía el niño tiene acceso no controlado. Que no discrimina. Exactamente, y que puede significar un riesgo finalmente en algún momento de la toma de decisiones. Sí, solo para cerrar, ya se nos acabó el tiempo, Catalina, me llama la atención que según este estudio la mayoría de los niños de entre 3 y
y 13 años de edad maneja dinero. Sí, el 79% en el caso de Chile, que está por sobre el promedio De regional. Chile. Y eso es interesante porque muchos papás me ha tocado que me han preguntado, oye, ¿y cuando tus hijos eran chicos tú les dabas plata o les dabas una mesada? Entonces uno se pregunta, sí, pero ¿cuánto es la mesada? ¿Cuánto? Es importante que manejen dinero y que aprendan a ahorrar y que aprendan a qué sé yo, a administrar. No sé, ¿qué se puede desprender de eso? Mira, la principal forma en la que adquieren el dinero tiene que ver con que le entregan, por ejemplo, para su cumpleaños, para el Día del Niño o para Navidad. No es necesariamente un dinero que es constante, ¿ya? Y sí, los niños están empezando a entender el concepto de ahorro. O sea, un 44% lo guarda, pero finalmente para consumir. Perfecto, bien, pues Catalina Carreño, vocera activa de Activa Research, muchas gracias por haber